Ayipuncha Tukuy Huauquicuna Panicuna Tukuy Shungumanta. Buenos días, queridas hermanas, queridos hermanos. Gracias de todo corazón. Es para nosotros un gusto tenerlos este día aquí, organizando este lindísimo tribunal en el que estamos llamando justamente a la Madre Tierra, donde estamos haciendo un homenaje a la Tierra, y que son tribunales que, al ser tribunales éticos, lo que hacen es cumplir un rol subsidiario, ya que nuestros estados y nuestros gobiernos no están cumpliendo el rol de garantizar los derechos de la naturaleza y de defender la naturaleza. Somos nosotros como sociedad civil quienes planteamos estos espacios para poder llamar los casos de conflictos ambientales, llamar los casos de la naturaleza, para que podamos escucharlos y podamos replicarlos. Quisiéramos solamente complementar que es un honor para nosotros, en nombre de este tribunal y en nombre propio, estar en el corazón de los corazones de esta tierra que vio nacer la rebeldía de los mapuches, la rebeldía de los pueblos originarios, que fueron irreverentes ante este modelo que no va más: el capitalismo, el neoliberalismo, el extractivismo, el patriarcalismo, este despojo de todo. En honor a la inspiración de ustedes, declaramos este momento instalado la audiencia de este Tribunal Internacional de la Madre Naturaleza. El primer caso es muy claro: la minería del agua, la minería del litio. Así la han llamado, minería del agua, porque no hay otra forma, como se dijo acá, de llevarla a cabo que evaporando agua, ¿no? No hay hasta ahora otra manera comercial de hacerla que de esa manera. Es la única explotación posible. Y se hace, en este caso que nos han presentado con mucho detenimiento, en un desierto árido, ¿no? Se da esa paradoja de la evaporación de miles de litros de agua para la explotación del litio. Con concesiones, que concesiona la naturaleza, ¿no? La cosifican, la ponen como un objeto. Este consumo de agua viola flagrantemente uno de los derechos básicos de la naturaleza, que es el derecho a la regeneración. Es una verdadera zona de sacrificio, y en este caso en el altar, y es lo que tenemos que pensar, en el altar de la transición energética del norte global, ¿no? Pareciera. En nuestro territorio, el Cahuéscar-Guáez, se encuentra una de las reservas de agua dulce más grandes del planeta. El problema de los territorios hoy en día es que la lucha no termina. Para nosotros, hoy es lo mismo que fue la ganadería antaño. La ganadería antaño terminó con el pueblo Serlan-Hauch porque fueron desplazados de su territorio. A nosotros hoy día nos pasa lo mismo. Con la instalación de la salmonicultura no podemos acercarnos a los espacios que hoy día están concesionados. La salmonicultura se toma los cursos de los ríos donde nosotros sacamos agua, contamina de forma desmedida los fondos marinos. Necesitamos proteger el territorio de manera permanente, porque nosotros no queremos que nuestros hijos en el futuro, nuestros descendientes, sigan en la misma lucha que nosotros. Nosotros necesitamos que nuestros descendientes obtengan una reivindicación. A 40 minutos de la ciudad de Santiago existe una comunidad, una localidad campesina llamada San Pedro de Melipilla, donde la principal producción ganadera industrial es de cerdos, pollos y aves. Y un ejemplo concreto, Agrosuper, la industria vinculada a esta, tiene 80% de los derechos de agua de la comunidad. Es así que tú vas visitando San Pedro de Melipilla, a tu costado, dependiendo de donde tú vengas, a la derecha absolutamente seco y a la izquierda absolutamente verde, pero además donde la emisión de las fecas de los chanchos ha generado una degradación completa de la forma de vida de las localidades. Es por eso que como Movimiento de Agua decimos que hablamos más que de zonas de sacrificio, hablamos de territorios en sacrificio, porque el zonificar nos parece reducir en un campo concreto la explotación que se está haciendo de la lógica extractivismo. ¿Y por qué hablamos en sacrificio? Porque hoy todas las localidades, todos los territorios, bajo casi la nula protección de la naturaleza, son proclives a ser sacrificados. Desgraciadamente acá celebramos la caída de proyectos extractivos, pero sabemos inmediatamente, mientras no cambiemos la matriz energética productiva, otro proyecto se va a levantar en otro territorio.
¿De qué trata este caso? Trata de los incendios que están ocurriendo cada año de forma recurrente en toda la Amazonía y los bosques colindantes. Lo que tenemos nosotros son en el fondo hornos crematorios masivos en los cuales millones de árboles, millones de animales, de peces, de plantas son carbonizados. Si lo sumamos el caso de la deforestación y los incendios en la Amazonía del África, estamos frente a un verdadero ecocidio, una exterminación masiva. ¿Qué hacer? La verdad es que no hay una respuesta a un solo nivel. Un aspecto que todos pedimos es la anulación y abrogación de las leyes incendiarias, como le decimos. Pero ello no resuelve el problema si no paramos, por ejemplo, la exportación de la carne a la China, porque la presión de esa demanda es tan grande que con ley sin ley se va a producir la devastación de los bosques. En Argentina, como saben, hay una crisis económica muy importante y Vaca Muerta, que es un megaproyecto extractivo de hidrocarburos no convencionales mediante la técnica del fracking, es una de las pocas soluciones que encuentran los distintos ejecutivos a esta situación muy compleja. Es un tipo de explotación que se genera mediante una técnica mucho más violenta, nociva que la histórica explotación hidrocarburífera. Antes uno hacía una perforación y los hidrocarburos fluían por entre las piedras hasta salir. Hoy es necesario romper esas piedras, para lo cual se perfora, llegando incluso a perforar 7 kilómetros, y se generan fracturas mediante grandes presiones, agua, químicos y arena. En grandes cantidades. La intensidad es justamente lo que hace parte de esto. 100 camiones de arena inyecta en los pozos, 30 millones de litros de agua, centenares de miles de litros de químicos. La intensidad y el daño supera ya la gravosa histórica explotación hidrocarburífera. Históricamente, las provincias petroleras de Argentina tenían el petróleo de las periferias. Hoy, esta nueva técnica hace paredes que separan a los pozos de fracking de poblaciones periféricas, poblaciones pobres. Y acá vemos en 2013 una quema de un pozo, un accidente, un incidente, como le dice la explotación, y a menos de una cuadra, un barrio estatal, de un barrio creado por el Estado, hubo un pozo que estuvo 5 días prendido porque no había equipos en Argentina para apagarlo. Es decir, hubo 5 días que un pozo de gas, una gran llamarada de gas, estaba en medio de una cuadra de personas y no había manera de apagarlo. Digo, para pensar las complejidades que tiene este tipo de explotación, pared por medio con el vecindario. Y vamos a hacer un reconocimiento a una de las personas que ha contribuido tanto para la protección de los derechos de la naturaleza, del medio ambiente, de los derechos humanos y también de los derechos de los pueblos originarios. Y le hacemos entrega de este reconocimiento que dice el Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza y la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza reconoce al biólogo, filósofo y escritor Dr. Humberto Maturana por su importante aporte al movimiento de la defensa de la naturaleza, y el tribunal nombra al Dr. Humberto Maturana como juez honorario del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza. Y nos encontramos en la reflexión con que violamos los derechos de la naturaleza. Pero los derechos de la naturaleza no son en sí. Es algo que nosotros le vemos a la naturaleza. Los derechos humanos no son en sí. Es algo que nosotros aceptamos y concedemos en la relación de la convivencia. Nuestro verdadero tema con la naturaleza es que convivimos con una naturaleza que aparece con lo que hacemos. Los derechos de la naturaleza aparecen porque nos importa la convivencia con ella. Si no nos importa, el tema de los derechos no aparece. Los derechos humanos aparecen cuando me importa la convivencia con los otros seres humanos. Solamente si queremos convivir, aparecen los derechos como un tema.
qué pasó cuando vino el tribunal Antipas. Yo creo que fue una de las más importantes experiencias, porque no terminó en la vida del tribunal aquí. El tribunal fue a Bolivia, hubo una gran participación allí, titular en primera plana durante casi una semana. Tal fue la presión que incluso el gobierno tuvo que reunirse con un ministro y 2 viceministras. Entonces tuvo un impacto real, efectivo. El tribunal no es solamente un foro, nos demostró el caso de Antipas. Y ahora sí, para la petición final, y se las pido, y les pido que acepten los casos, que condenen a los gobiernos y a las empresas, y se los pido, como se dijo acá, en nombre de los hermanos menores, ¿no? O mayores, en nombre de la marineta, en nombre del cisne, del flamenco, de las bacterias, de estas rocas vivas que nos dijeron, en nombre de los cerros, de las montañas, de las islas, de los huemules, de los pumas, de los zorros, de los carpinteros, de los pingüinos, de los fiordos y canales, de las algas, de los delfines, de los bosques, de los glaciares, del árbol queblé, de la floresta, de la selva amazónica, de todo eso, le pido por favor que condenen estos casos. Muchas gracias.